Bueno, profe, buenas noches. Mi nombre es Wendy López, la más linda de toda la sección, como decíamos en el colegio. Bueno, profe, hice esta grabación para presentarle mi proyecto final, bueno, el portafolio, en realidad. Este portafolio, desde el inicio yo lo empecé a hacer en un documento como de Word. Y ahora lo que hice fue como, este, eh, minimizarlo para hacérselo como un tipo de presentación. Espero que le guste. Vamos a ver. Aquí. Bueno, profe, este es mi portafolio. Le voy a hablar un poquito de la semana 1. En esta semana fue algo, bueno, pues que del inicio, en este cuatrimestre nos han tocado diferentes profesores. No porque esté grabando este video, es eh, que le quiero decir esto, pero en realidad desde que empezaron las clases, pues uno se va dando cuenta eh, el tipo de profesor, ¿verdad? Como que se va a desempeñar en el aula, bueno, en la clase. Y para mí en lo personal, sus clases fueron muy bonitas, o sea, nos enseñaron demasiado y nos dimos cuenta de esta, ¿verdad? De la semana 1 cuando usted nos hizo escribir frases, ¿verdad? Cada uno de nosotros y comentarlas. También recuerdo que ya en esta exposición se pide el cuaderno de caligrafía, que me encantó mucho hacer semana a semana las hojas de caligrafía, porque en realidad yo siempre he querido utilizar más la mano, la cursiva, y pues siempre me ha costado más, pero bueno, gracias a eso ahí me voy soltando. Bueno, en semana 2, usted nos comentó esto del apresto, que para mí algo muy importante fue comprender que esas actividades se hacían, que van de lo más simple pues a lo más complejo, ¿verdad? También la exposición de Mario y los compañeros, que fue la primera, que fue la que nos hablaba de la percepción áptica, que nos dan la percepción, la definición. También hablamos de lo que trata la estimulación temprana de las habilidades ápticas, el proceso afectivo, la tecnología áptica y la percepción áptica. Y aquí están algunas de las imágenes que me gustaron, como la estimulación temprana en habilidades, ¿verdad? Que es cuando los niños desde pequeñitos pues van conociendo su cuerpo y el entorno, ¿verdad? Y también la tecnología áptica, que es el conjunto de interfaces tecnológicas de la interacción con que el individuo por el medio del tacto, o sea, por las vibraciones y los movimientos, ¿verdad? Cómo se maneja un celular, una silla, todas estas. En semana 2 hablamos, no mentira, semana 3, perdón. En semana 3 hablamos de lo que las habilidades para la comunicación efectiva, la expresión oral, ¿verdad? Que es la comunicación, o sea, la expresión oral que habla de la capacidad de comunicarnos, ¿verdad? Que abarca no solo un dominio de pronunciación de léxico y gramática, sino también los conocimientos socioculturales y pragmáticos. También habla de la comunicación, ¿verdad? Que es tan importante porque es la información que nosotros tenemos pues la forma que nosotros tenemos para comunicarnos con otras personas, ¿verdad? Aquí hablaba de los tipos, que es la unilateral, la bilateral, la verbal, la no verbal, la escrita. También hablaba de las técnicas
para el desarrollo de la expresión oral, ¿verdad? Que esto es muy importante porque los niños deben de aprender a comunicarse, ¿verdad? De alguna manera. Muchas veces los niños son muy tímidos y les cuesta mucho referirse a esto, ¿verdad? Lo que es la expresión oral. Entonces, ¿verdad? También se habló de las técnicas en las que se puede hacer, ¿verdad? Y la importancia de la expresión oral, que es la destreza que nos interesa y sin embargo nos cuesta dominar, porque a veces, bueno, pues a mucha gente, para mí también es a veces complicado hacer un video, inclusive que es la primera vez, pero para hablar sobre estos temas, ¿verdad? Y bueno, esto fue en semana 3. En semana 4 fue cuando vimos esa película tan bonita, ¿verdad? Esa docente que fue a ese sitio con ese montón de niños, que los ayudó de tal forma, ¿verdad? Entonces esta fue la semana sincrónica. La semana 5, ¿verdad? Habla de la escucha y de lo tan importante que es esta, ¿verdad? El saber escuchar. Me acuerdo que en esta semana, bueno, pues se habló del oído, ¿verdad? En la diferencia de lo que se basa, o sea, que nosotros como personas y los niños, y, y más en esta profesión, ¿verdad? Que estamos estudiando, por lo menos yo que todavía no laboro en educación, lo importante que es saber las diferencias, ¿verdad? Que oír es cuando nosotros pues escuchamos algo pasar y no le prestamos pues la atención y lo que es escuchar, ¿verdad? Que ya en esto se basa como que es de suma importancia, o sea, le prestamos la atención, analizamos, interpretamos lo que nos están contando, lo que nos están diciendo. Esto ayuda para nosotros, ¿verdad? Comprender también a las personas. Este, también esta semana se habló de la discriminación auditiva, que es cuando nosotros tenemos que reconocer las diferencias de frecuencia, del ritmo, el timbre, la intensidad, los sonidos, ¿verdad? Y están la discriminación auditiva no verbal y la verbal, ¿verdad? Y las formas de escuchar, también hablamos de ese día, que está el atencional, el analítico, el crítico, el apreciativo, el marginal, ¿verdad? Y los tipos de escucha, que está la apreciativa, la empática, la activa, la selectiva, ¿verdad? Todas esas vimos esa semana. En semana 6 hicimos la primera presentación del examen, bueno, el primer examen, que hablamos de la lectoescritura, ¿verdad? Yo hice pues el juego de enlazando palabras y la lectoventanitas. Okay. En semana 7 se habló de la lectura, ¿verdad? Los beneficios de la lectura, que favorece el aprendizaje de personas, ejercita el cerebro y los estimula. En realidad a mí esta lectura, esta semana me gustó demasiado porque nos enseñó de una manera lo tan importante que es. Por ejemplo, yo no soy una persona que lea mucho, pero desde que mi bebé nació, trato de que a ella sí le guste. Y obviamente, pues a mí de una forma u otra, pues tiene que gustarme, ¿verdad? Porque de ahora, o sea, ahora yo trato como de leer más, de tratar de enfocarme en eso, ¿verdad? Por lo importante, también se habló de los dos tipos, que es la oral y la silenciosa. Y también se hablaron de los niveles de lectura, literario, inferencial, crítico, la lectura oral, ¿verdad? Leer en voz alta, y todo esto, ¿verdad? Se dice que la lectura silenciosa es rápida, recreativa y comprensiva. Y la oral se dice que es vacilante, comprensiva y mecánica. Bueno, en semana 8, se habla de la expresión escrita, ¿verdad? En esta hablamos sobre, bueno, este día creo que usted habló de temas refiriéndose a la forma de hacer bien las exposiciones
Y, ¿verdad? Hablamos de la expresión escrita, ¿verdad? Que esta es esencial para conocer, para conseguir una comunicación y expresar lo que nosotros queremos. Se dice que existen diferentes formas de aprender el alfabeto, ¿verdad? Que ese día se habló que hay mamás que pusieron, que consiguen láminas y para ponerle a los niños desde más pequeños para que vayan aprendiendo las letras y todas estas cosas, como carteles grandes, canciones, rompecabezas, ¿verdad? Todo esto. También se dice que para aprender a escribir bien se necesita una buena postura. Tiene que ser iluminado, la espalda recta, el tamaño de la silla debe ser correcto, ¿verdad? También se habló de la caligrafía, que es la forma de escribir cada persona, o sea, la forma de escribir de cada persona y es el arte de llevar a embellecer pues las letras, ¿verdad? El tipo, bueno, los tipos de caligrafía que había, que se habló del árabe, de la hebrea, la china, ¿verdad? Y los demás. Bueno, y se habló también del campo semántico, ¿verdad? Que este es un grupo de palabras que se relacionan, que van relacionadas entre sí, como por ejemplo este que puse acá, ¿verdad? Como frutas. Entonces, en el momento de que es fruta, bueno, pues la sandía, la manzana, la fresa, ¿verdad? Todo esto va relacionado. En semana 9, hablamos de las noticias periodísticas. Esta fue muy divertida porque fue cuando empezamos a hablar sobre la anécdota, por cierto, que como, pues sí, algo que nos había pasado, ¿verdad? Bueno, se dice que la anécdota es el relato de poca extensión, es un suceso, bueno, que tienen varias cosas, ¿verdad? Espontaneidad, brevedad, suceso curioso, orden cronológico. Bueno, se realiza la actividad, vamos a la fiesta y yo llevo, ¿verdad? Esto es como para fomentar esto. También se habló del recado, ¿verdad? Que era cuando nosotros lo mandábamos a alguien, que antes se mandaban cartas y ahora pues, ¿verdad? Se utiliza más lo que es el celular. El diario, o sea, que se decía que el diario, bueno, pues era algo privado, que habían diarios formales, informales, que personales, que era donde la gente escribía todo esto, ¿verdad? Y la carta, ¿verdad? Que está la carta formal que lleva pues nombre, fecha, introducción, saludo, despedida, firma, postdata, ¿verdad? Y la que es informal, que se le puede escribir a un familiar o algo así por el estilo. En semana 10 fueron varias exposiciones. Entonces, en la semana 10 se habla de lo que es la expresión escrita, se habla de la división silábica, monosilábica, bisilábica, todo esto. Bueno, pues también se habla del diptongo. Venimos a hablar de la gramática, ¿verdad? Que se viendo la morfología y la sintaxis, ¿verdad? Y la importancia de la gramática, ¿verdad? Que ayuda a comprender mejor la estructura de las palabras. Mejora el uso de la lengua en la ortografía y en la fonética. La segunda exposición habla también de la lectura, ¿verdad? Cómo el individuo conoce cierta información mediante el lenguaje visual y escrito. Habla, bueno, pues la propia cosmovisión se establecen conceptos, juicios y razonamiento, aunque no seamos conscientes de ellos. Habla de los beneficios de la lectura, ¿verdad? Que los niños sean buenos lectores, que se hagan más conscientes de las propias emociones y también mejora la empatía hacia los demás. Está, bueno, acá por acá y el otro aquí, en el trabajo que había hecho en Word, puse también los niveles de comprensión, que creo que es algo muy importante, ¿verdad? Que el lector no solo comprende, sino que también elabora un significado y existen dos formas, que es el oral, ¿verdad? Que es donde se ejercita el habla, ¿verdad? Y la comprensión y el texto, y la silenciosa, ¿verdad? Que nos permite corregir los errores y nos ayuda a perder el miedo. En semana 11 hicimos la presentación del segundo examen.
Bueno, se realizó el diccionario pictórico y el memorama, ¿verdad? Que inclusive a veces a los grandes nos cuesta mucho, ¿verdad? Pero es muy importante. Ahora vamos con la semana 12. En la primera semana, en la primera exposición de esta semana se habla sobre el lenguaje figurado, ¿verdad? Que es el uso de una palabra o expresión distinta a las demás, sea connotativo y denotativo. Este lenguaje no es muy empleado en ámbitos formales, ¿verdad? Porque, digamos, un ejemplo de lenguaje figurado es, por ejemplo, vine a dar la cara. Esto quiere decir, ¿verdad? Pues hacerse responsable de algo que pasó, ¿verdad? O, o cosas así, cosas que en alguien formal pues no se va a utilizar. El lenguaje figurado en la literatura toma forma de recursos estilísticos y tropos como son la metáfora, ¿verdad? Que se le dice, ¿verdad? O la personificación y la hipérbole, ¿verdad? La metáfora es cuando se le dan como cualidades humanas algo que no lo tiene, ¿verdad? Entonces serían como tus cabellos son hilos de oro, ¿verdad? Y la hipérbole se habla de una exageración. Te dije 1000 veces que los laves los platos después de comer, ¿verdad? Esta es la primera exposición. La segunda exposición habla de la familia palabras de sinónimos y antónimos, ¿verdad? Eso siempre se ha visto. No toda la gente lo comprende, pero bueno, entonces el conjunto de palabras que tienen en común una parte de la raíz y tienen significados que se relacionan. Por ejemplo, con el término flor, ¿verdad? Se puede sacar florista, florero, florecer. Hablamos de prefijos que son los prefijos es cuando se ponen antes de una palabra, ¿verdad? Para formar, como por ejemplo aquí, re y petición, ¿verdad? Y los sufijos eh, son los que van después, por ejemplo, como belleza, entonces esa. Y los interfijos, ¿verdad? Son los que van en el centro, como puede ver acá, como piececito, ¿verdad? Esta parte. Los sinónimos, ¿verdad? Hablamos de expresiones o palabras con significado similar, pero que se escriben diferente. Y los antónimos son palabras que significan lo contrario. En la tercera exposición, ¿verdad? Se habla sobre la raíz de la palabra, el sufijo y el prefijo también. A raíz de la palabra, a partir de esta podemos formar varias palabras, ¿verdad? Como casa, casita o caserío, ¿verdad? Y sufijos sirven para componer una palabra, como mar, ea, mar y moto, ¿verdad? Prefijos siempre van a ir delante de la raíz para formar una palabra, como desorden o intolerancia. Bueno, en semana 13 se realizó la semana sincrónica, ¿verdad? Donde vimos el video, donde realizamos el resumen y también que se realizó la infografía, ¿verdad? Con los 7 pasos para ser un buen lector o para la lectura, o para realizar bien la lectura, que es muy importante, ¿verdad? Que uno nunca tiene esos conocimientos como los que este muchacho nos dio, porque en realidad en lo personal para mí fue algo muy nuevo, no conocía ese, esas pautas a seguir, ¿verdad? Para hacer una lectura eh, como debe de hacerse. Ahora, bueno, pues voy a hablarle de la semana 14. En esta se habla de la escritura básica de escrito y tipos de texto. Bueno, pues se habla de la expresión escrita, ¿verdad? Consiste en exponer por medio de signos. Es el modo de exteriorización de ideas y surge en 3000 años antes de Cristo. Se habla de la textualización, producción del texto, la estructura básica de la escritura, ¿verdad? Que esta lleva la introducción, el desarrollo y la conclusión. Se dice que la conclusión tiene 2 tipos, ¿verdad? Que es el resumen, propósito y el con efecto. También se habla de las oraciones párrafos, que es la oración principal y la oración secundaria. Se habla de los tipos de texto, que es el narrativo, explicativo, descriptivo, argumentativo. Y son más comunes, ya que en la actualidad, o sea, existen 14 tipos de texto, ¿verdad? En la segunda exposición hablamos de la ortografía.
¿verdad? Como la forma en que se deben de enseñar a los niños, ¿verdad? Como en primer grado, los signos de puntuación, punto y coma. Segundo grado, la mayúscula, la sílaba tónica, ¿verdad? Entre otros. El cuarto grado habla de la mayúscula, diptongo, celiato. En quinto grado, la palabra mono, bi, tri, tetrasílaba. En quinto grado, bueno, en quinto grado, en sexto grado la acentuación, ¿verdad? Graves, agudas, esdrújulas. Se dice que hay unas problemáticas que nos encontramos en nuestras aulas, ¿verdad? Que es como la apatía, la variante regional, no utilidad, poca oralidad, etc. Para esto, ¿verdad? La ortografía se pueden realizar como ahorcado, trivias, dictados, ¿verdad? Todo esto para ver. Y pues la semana 15 es esta, en la que le entregamos a usted este portafolio, profe. Entonces, espero que le haya gustado. Muchas gracias por todo y espero vernos en Español 2.